estamos de retorno recibiendo con mucho agrado a Minú Tavares Mirabal. Ella es presidenta de Opción Democrática y además aspirante a la presidencia de la República. Minú, para nosotros como siempre un placer recibirla bien tempranito aquí en Por la Mañana. Gracias, gracias, un gusto venir acá siempre. Bueno, y nosotros la invitamos y suele siempre estar el país manejando algunos temas controversiales, algunos temas que a veces se torna muy difícil para el propio país aceptarlo. Quisiera empezar con el Consejo Nacional de la Magistratura, que viene experimentando unos zigzag, unos vaivenes, unas subidas y unas bajadas, unos altibajos terribles. Y se anuncia para el día de hoy que se va a adelantar la evaluación a los candidatos que aspiran a pertenecer a la Suprema Corte de Justicia, su valoración al respecto. Bueno, un anuncio de ese tipo, en un tema que tiene que tratarse con la rigurosidad y con el respeto de los mecanismos, siempre augura, digamos, más malas prácticas de las que ya se han evidenciado. Es claro que esta selección de los miembros faltantes de la Suprema Corte de Justicia ha estado rodeada de escándalos de una magnitud tal que han evidenciado la necesidad de cambiar en algún momento en el futuro la manera en cómo esa selección se hace. En primer lugar, no solo por la composición y lo inapropiado que resulta la presencia de un funcionario subalterno del presidente de la República como miembro de ese Consejo de la Magistratura, y yo recuerdo que me opuse a eso en la reforma constitucional del 2010, que fue cuando se incorporó, y evidencia también lo que hemos visto, que tú no puedes tener nunca, construir una justicia independiente en el país con un sistema como ese, a donde tienes un miembro del Poder Judicial, como es el procurador, evaluando a los jueces frente a los cuales tiene que presentar sus casos. Ya eso sí, por suerte, sí. Yo creo que ha quedado evidenciada la gravedad de esa situación. Y eso tendrá que ser objeto de un rediseño en una próxima reforma constitucional, que no queremos hablar de eso por los temores que tenemos, no porque las reformas constitucionales no sean algo válido, ¿verdad? Porque la Constitución establece mecanismos para su propia renovación, sino por la forma en que esa reforma se hace y sobre todo por la inmoralidad que rodea los intereses que mueven esa reforma y que esa reforma esté siendo de alguna manera promovida, esa reforma inmoral promovida por el principal funcionario de la nación, por el principal empleado del Estado Dominicano, que es el presidente de la República, es lo que tiene mayor gravedad en todo esto. O sea, es un comportamiento inmoral que estamos viendo de parte de quien se supone que está obligado a comportarse con estándares éticos superiores a todo el mundo, porque además lo ha firmado poniendo el nombre de la patria, el nombre de Dios, para garantizar ese comportamiento ético, ese comportamiento moral que él tantas veces anunció con que iba a actuar. Entonces, estamos viendo, pero la verdad es que el danilismo no tiene capacidad de sorprender a este país en cuanto a las posibilidades de actuar apegado a valores contrarios a esa ética
y a esa moral. Quiere decir, Minú, que no le sorprendería que saquen, por ejemplo, a todos los jueces que están, que la evaluación, que la propia doña Miriam Germán sea sacada de la Suprema Corte de Justicia. ¿No le sorprendería que Luis Henry Molina, por ejemplo, vaya a formar parte de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, una de las cosas por las que habría que cambiar la composición de ese consejo para que tiene que ver con lo que tendríamos que hacer con respecto a las medidas que garanticen una justicia independiente, lo cual es un pilar de la democracia. Y una de esas medidas tendría que ser necesariamente que solo jueces de carrera puedan formar parte de la Suprema Corte de Justicia. Por razones obvias, o sea, un abogado en ejercicio no puede llegar a formar parte sin haber tenido una carrera judicial, a formar parte de la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas porque tiene muchísimos clientes que ha acumulado en su historia como abogado privado. O sea, son elementos que tienen que ser valorados, que tenemos que ofrecerle a este país garantías para construir esa justicia que es indispensable. Pero lo que se está haciendo es justo lo contrario. Y se han puesto en evaluación no solamente Luis Henry Molina, que es un subalterno del presidente de la República, sino también otros funcionarios que están ahí en esa tómbola en la que sabemos que los nombres ya fueron sacados antes de estas evaluaciones, y eso es lo más grave. ¿Y qué piensa que va a pasar en la Suprema Corte de Justicia en el caso supuesto que se produzca eso que estamos hablando, que esas personas sean todos excluidos y que se forme una Suprema no con jueces de carrera, sino con abogados de ejercicio? Bueno, que se va a seguir, porque va a seguir deteriorando, se va a seguir hundiendo la justicia y se va a seguir hundiendo el país y se va a seguir consolidando ese proyecto autoritario dirigido por el señor Medina. Eso es lo que va a pasar. Más nada de ahí va a pasar, lamentablemente. Y si pasa, mientras tanto, ¿cuáles son las consecuencias? Señores, nosotros vivimos el escándalo más grande de corrupción de la historia de la República Dominicana, que está teniendo repercusiones y las va a seguir teniendo, porque por más que hagan, no se van a poder desprender y no se van a poder ya a esta altura de la vida como la estamos viviendo con el desarrollo de las redes sociales y de las comunicaciones. No se van a poder desprender de lo que han hecho. Pero aquí se movilizaron millones de personas durante 2 años reclamando con respecto a ese caso, reclamando el fin de la impunidad, y el gobierno no ha respondido nunca una sola palabra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, nosotros creemos, de verdad alguien cree en la República Dominicana que aquí van a hacer una actuación de esa calaña vergonzosa que sería terminar de violentar hasta el extremo los pocos mecanismos funcionales de esa institucionalidad que debiera ser democrática, que va a haber una manifestación, que va a haber un reclamo nacional, que van a sentirse porque les va a salir un prurito a ellos que han actuado sin ninguno, nunca. Ahora van no, o sea, no nos engañemos. O sea, nosotros sabemos por quiénes estamos siendo gobernados, conocemos al danilismo. Y eso significa, Minú, que usted piensa que el presidente Medina, a la cabeza, va a llevar a cabo este proceso de buscar los mecanismos para modificar la Constitución y nueva vez él repostularse. Pero vamos a ver. Que en la actuación de Medina
hasta ahora nos hace pensar que actúe diferente en esta ocasión? ¿Cuál antecedente tenemos? No tenemos ninguno. Entonces, todo lo que se está alimentando. Entonces, en eso es que son expertos. O sea, él fue capaz de dar una entrevista hace unos meses diciendo que iba a anunciar en marzo, que ya está pasando, que iba a anunciar en marzo su decisión con respecto a un tema que le está prohibido por la Constitución de la República. O sea, él dijo, yo voy a anunciar si violo o no la Constitución, o ni siquiera la Constitución, porque lo que estaría promoviendo es, como dije antes, ese acto de inmoralidad suprema por la forma en que trataría de hacer ese cambio constitucional. ¿Y la inmoralidad en qué radica? Radica en algo fundamental, que es la intención de modificar la Constitución para beneficiarse a sí mismo. Minú, aquí... o sea, que esa reelección está montada y que esa modificación va. Bueno, las señales están ahí, las palabras de ese señor están ahí, las de sus subalternos también, los aprestos que han venido haciendo y los que siguen haciendo con respecto al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que anuncian es acciones vergonzosas en esa dirección. Minú, aquí, como un reparto en Navidad, Pepe Abreu confirmó unos rumores que había de que supuestamente en una reunión que hubo... ¿Quién confirmó? Pepe Abreu. Pepe Abreu. Ajá. Que supuestamente en una reunión que hubo en el Palacio Nacional con las centrales sindicales, Ajá. El secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, le dijo a los dirigentes de las centrales sindicales, díganme lo que ustedes quieren, que se lo vamos a dar, para que apoyen la eliminación de la cesantía, porque el presidente tiene un compromiso en ese sentido con los empresarios. Se dice que se está buscando complacer a distintos sectores de poder con cosas para que haya una aprobación a ese proyecto de reelección. ¿Usted cree que eso podría ser posible así? Yo dije antes que no dudo nada. O sea, estamos hablando de cómo en el Palacio Nacional, se llevan a cabo acciones de soborno vulgar, que son un irrespeto a las funciones que cada uno de ellos ocupa para la que han sido designados. Y digo que tampoco sorprendería en el caso particular de este tema de la cesantía, porque lo que el discurso del 27 de febrero fue un anuncio de medidas concretas que yo digo que son de proselitismo puro, dirigidas a satisfacer a diferentes sectores sociales, empresariales, sindicales, etcétera. ¿Para qué hace un gobierno a estas alturas de su gestión ese tipo de anuncios? Y había una campaña montada inmediatamente después, que empezó al otro día con el anuncio de la implementación de esas medidas. Lo que pasa es que eso se vio interrumpido por el escándalo en el Consejo Nacional de la Magistratura con el procurador de la República y la jueza Miriam Germán. Y eso realmente les dañó los planes. Pero evidentemente van a persistir en ellos, nada los para. Minú, pero hablando de esas pretensiones que ahora quiere el gobierno, y supuestamente hasta se especula que ese fue el acuerdo para que los empresarios apoyen la modificación a la Constitución y apoyen la reelección, porque justamente después Campos de Moya sale diciendo que él no está en desacuerdo con la reelección, que él está a favor de la reelección. Pues como había dicho justamente unos meses antes había dicho todo lo contrario, que eso sería una afrenta muy fuerte, muy grande para la sociedad dominicana tratar de modificar la Constitución de la República.
Ahora se habla de que ese proyecto que ya Pepe Abreu ha denunciado, que está en el Congreso de la República, donde conquistas sociales de este pueblo dominicano se les quitarían. Pero yo, hablando con abogados, gente experta en la materia, me ha dicho, Lindsay, es que las conquistas sociales no pueden ser excluidas de la Constitución. Está prohibido que estas conquistas sociales, que han durado años para lograrse, luego un presidente y un grupito luego las quite, porque simple y llanamente tiene un acuerdo entre él y el empresario de que lo apoye para modificar la Constitución y reelegirse. Usted que fue legisladora, ¿cuál es la lectura que le da esto? Es que todo esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo, o sea, nada puede sorprendernos. Esta gente actúa como parte de ese proyecto autoritario que no están dispuestos a parar por nada y van a hacer lo que entiendan que les conviene en cada momento, a ellos, no al país. O sea, la sorpresa estaría si nosotros tuviéramos antecedentes también, en el sentido de que estamos frente a un gobierno que protege los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que se ocupa de cumplir con su responsabilidad al frente de un Estado que tiene que garantizar esos derechos. Y no solamente esos, cuáles son las políticas públicas que están orientadas a garantizar esos derechos y otros derechos. ¿Qué ha hecho este gobierno en este momento, como no sea utilizar el tema de la sequía para decir que la agricultura se ha caído? Cuando la agricultura se había caído antes de que empezara la sequía, o sea, la producción agrícola nacional. Pero ahí hay muchos temas, o sea, nosotros hemos estado, por ejemplo, discutiendo qué es lo que tendríamos que hacer en cada caso, en los casos de llegar al poder, de llegar al gobierno como queremos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en esos casos? Y tú tienes que partir de lo que no hay, o sea, la calidad de la alimentación está relacionada directamente, por ejemplo, con las regulaciones que se tomen a nivel agrícola, por ejemplo. O sea, las regulaciones que el Estado, las previsiones que tiene que tomar, las políticas públicas que tiene que tomar para que haya alimentación y para que esa alimentación sea una alimentación de calidad. Por decir un ejemplo, eso es una responsabilidad. Eso es una responsabilidad del Estado dominicano. Y se expresa en políticas que no hemos visto. O sea, mira, yo estaba en Uruguay este fin de semana y tú vas a los restaurantes y no te ponen sal en la comida. Y tampoco ponen saleros en las mesas. Tú tienes que pedir la sal. ¿Por qué? Porque hay una política con una preocupación del Estado de cumplir con su responsabilidad, una política para garantizar la buena salud de los ciudadanos de ese país. Aquí no, aquí hay una agricultura que utiliza, por ejemplo, pesticidas que son nocivos para esa salud. No se ha tomado ni una sola medida. ¿Dónde están las medidas que se han tomado, por ejemplo, y que tendríamos que tomarla para que los alimentos tengan una etiqueta, para que se le dé seguimiento al vencimiento de esos alimentos? O sea, nosotros vamos aquí a los supermercados, a los colmados, y podemos comprar un alimento vencido y simplemente le cambian la envoltura. Aquí hay un supermercado que se dedica a eso. ¿Y dónde están las políticas diseñadas por este gobierno para evitar eso? Es decir, para proteger la vida de los dominicanos y dominicanas. No existen. Por eso es que tenemos que cambiar. Por eso es que tenemos que tener autoridades responsables y sobre todo comprometidas
con la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, con su seguridad, con la democracia, que es quizás el más grave de los peligros que ahora tenemos, claro. Y que todo eso que hemos visto, Consejo de la Magistratura, amenaza de modificación constitucional, todo eso responde precisamente a la falta de democracia. Pero Y a ese proyecto autoritario del que no nos podemos cansar de hablar, porque ese es un problema nodal, fundamental para este país. Minú, pero usted que conoce la actual Constitución, porque usted fue de las legisladoras que estuvo ahí, hay un transitorio que le prohíbe directamente al actual presidente una repostulación. Hay algunos abogados que plantean que la modificación, que aún habiendo una modificación a ese precepto, no quita la posibilidad, no elimina el espíritu del legislador, que era evitar la reelección. Y que por el contrario, o sea que el presidente no puede de ningún modo reelegirse. Sin embargo, el presidente el 27 de febrero dijo que él haría todo lo que esté a su alcance para seguir sirviéndole al país. Hay mucha parafernalia, hay mucha actividad política en ese sentido. Pero una reforma constitucional en ese aspecto, ¿hasta dónde usted cree que podría ser legal partiendo de ese transitorio? Bueno, las reformas constitucionales están previstas en la propia Constitución y serían legales siempre y cuando cuenten con los votos que se necesitan. Por eso insisto, lo ilegal, lo inmoral es la forma para hacerlo. Porque efectivamente esta Constitución es clarísima, no le permite a Medina continuar con un nuevo periodo. Se lo prohíbe taxativamente a propuesta de ellos mismos. Sí. O sea, el mismo presidente estuvo de acuerdo. Fue el secretario general del PLD el que hizo esa propuesta de que se incluyera ese transitorio. Nadie se lo estaba pidiendo, ellos lo hicieron. De manera voluntaria. En el 2015, no en el 2010. Entonces, lo que está mal es cómo se pretende hacer, cómo se pretende sobornar, cómo se pretende violentar el espíritu y sobre todo la dignidad de una institución como el Congreso Nacional. Si es que todavía podemos hablar de que han dejado en pie algo de esa dignidad, si no lo han tratado de mancillar cada día con su actuación, con su tipo de relacionamiento. O sea que, pero la Constitución claramente es taxativo. Y además eso no es violación de ningún derecho, porque el derecho a ser presidente no es un derecho que exista. Eso no es un derecho. Sí. O sea, eso fue el hermano del presidente que dijo que se le estaban usted tiene derecho a aspirar, usted tiene derecho a ser elegido. Pero no es un derecho que usted sea presidente. No, no es, o sea, ¿de cuándo acá? O sea, pero además, todos ese tipo de derechos que son de carácter político tienen muchísimas limitaciones y que podrían ser considerados, digamos, que entonces habría que reconsiderar, ¿verdad? Sí. Porque si se pretende que se quite ese derecho, habría que quitar, por ejemplo, ese impedimento, habría que quitar, por ejemplo, el impedimento de la edad para ser presidente de la República o de la nacionalidad de nacimiento para ser presidente de la República o los límites también de edad para ser diputados y senadores para llegar al Congreso, porque entonces estaría violando el derecho a ser senador, que no existe, pero que sería lo mismo a ser representante, a los jóvenes de 18 a 25 años. Exacto. O sea, por favor. O sea, que son excusas muy baratas. Ahora, Minú, una vez visto ya ese supuesto
ánimo que hay de parte del presidente, o no supuesto, el ánimo que se ve del presidente de la República de pretender modificar la Constitución nuevamente para él repostularse. De suceder algo semejante, ¿cuáles serían las posiciones de ustedes? O sea, la oposición ha discutido este tema. ¿Qué piensan hacer al respecto? Porque, bueno, está por suceder, pero de brazos cruzados no se puede quedar la oposición. Bueno, por supuesto que no, pero el tema es que para que eso se logre tendría que ser con el apoyo de los legisladores y para contar con esos votos tendría que ser con votos de legisladores de la oposición. Pero la oposición que tiene representantes, ya esa oposición llamada mayoritaria, ya ha demostrado su vocación de aliarse con el danilismo. Sí. O sea, lo hizo para la ley 3318, lo hizo para la ley de régimen electoral. Entonces, la gente tiene derecho a sospechar que ocurra eso nuevamente, a no sentirse alarmada. Pero, por supuesto, o sea, nosotros particularmente, y cuando digo nosotros me refiero a Opción Democrática, y me refiero a Alianza País, por ejemplo, que hemos intentado participar democráticamente, o sea, competir en ese diseño, salirnos de la pata de los caballos en la que metieron al país, porque el proyecto es hacer desaparecer a todos los partidos que se pueda hacer desaparecer. O sea, ese es el propósito de esa ley 3318 de partidos. Dijimos, bueno, ok, vamos a participar en las primarias. No, pero las primarias fueron diseñadas para nosotros. ¿Sí? Las primarias fueron diseñadas para nosotros dicen los PLDistas. Sí. Las primarias fueron diseñadas para nosotros y para los partidos grandes. Ya hay todo un diseño para discriminar a partidos como el nuestro, que tenemos una voz opositora y que tenemos una vocación de poder. ¿Y cómo se expresa eso? Tratando de impedir que participemos. O sea, a nosotros particularmente se nos hizo un artículo en la ley. Para los partidos nuevos no tienen derecho a participar en las elecciones. ¿Dónde se ha visto una medida como esa? Cuando la Constitución, en una primera elección, a participar aliados. Aliados. Perdón, no dije aliados. Bueno, sí, claro, eso se vio en la ley. Pero luego, la ley electoral que salió en febrero, la 15 del 19, esa ley electoral establece que sí, que todos los partidos tienen derecho a ir aliados, coaligados o fusionarse desde su constitución. Bueno, hicimos un reclamo a la Junta Central Electoral con un recurso de revisión para que apliquen la ley, porque además esa ley de régimen electoral dice que todo lo que le sea contrario a esa disposición queda derogado en el artículo 292. ¿Y qué hace la Junta Central Electoral? ¿Cómo es su respuesta? Que no tenemos derecho, o sea, ni siquiera lo cita, ni siquiera toma en cuenta los argumentos que le damos y nos responde de la misma manera, con un cinismo inaceptable. Y digo cinismo porque no puedo decir de otra manera, porque nosotros tuvimos la presencia de miembros del Pleno de la Junta Central Electoral en Opción Democrática hace 2 semanas, y el presidente de la Junta dice, nosotros auguramos a Opción Democrática un camino exitoso, sabemos que lo va a tener. Y yo le contesté, bueno, eso dependerá de que la Junta actúe en respeto del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho empieza por la aplicación de la ley. Claro. Entonces ayer nos responden, ¿qué nos respondieron? Lo mismo que habían respondido antes de que se aprobara la ley de régimen electoral, que tiene esta nueva disposición, desconociendo nuestros derechos, que están consignados en la ley. ¿Por qué? Porque lo que no quieren es que participemos en las primarias, porque lo que no quieren es que haya democracia en la República Dominicana.
porque la democracia implica que haya reglas de competencia iguales para todo el mundo, pero ellos pretenden otra cosa. Claro, ese es el espíritu de la democracia, que todos tengan eso es la derechos. democracia, no el espíritu, eso es la democracia. Claro, es la democracia. Eso es la democracia. Es fundamental. Ahora bien, Minú, viendo el panorama tan oscuro como está, tan gris, con tantas nubes, con tanta confusión que genera, una vez más pregunto, ¿hasta dónde están ustedes dispuestos a dar? Porque en otras oportunidades ustedes han salido a la calle a reclamar y ya basta la impunidad, ya basta la corrupción. Pero ese movimiento verde se ha visto opacado, se ha visto desaparecer en los últimos tiempos, cuando quizás en este momento la República Dominicana está necesitando de un movimiento verde que alerte a la sociedad dominicana de cosas esas afrentas tan terribles que se quieren pretender hacer desde el Congreso de la República una vez más. Perdón, vamos a aclarar. Desde el Poder Ejecutivo. Porque exactamente, porque es desde el Poder Ejecutivo hacia el Congreso. Y violentando voluntades en el Congreso Nacional. Así es. Porque ahorita le echan la culpa al Congreso, nada más para limpiar. En este país, en el que yo digo que los presidentes se convierten en santos y nadie se atreve a tocarlos. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. El pueblo dominicano sabe que puede contar con nuestra acción en la dirección de luchar siempre por la construcción democrática en la República Dominicana. No nos vamos a cansar. Podrán hacer todas esas acciones, todas esas esas acciones que se van a revertir en algún momento, porque esto puede ocurrir hasta un día, porque es con impunidad que están actuando y contando con esa impunidad. Y nosotros creemos en la democracia y vamos a actuar agarrando, apelando absolutamente a todos los hilos que esa democracia, a través de la Constitución, a través de las leyes, deje abierto a todos esos espacios. Porque es así como nosotros hemos nacido y con esa vocación. Y lo vamos a hacer. Y tal y como anunciamos con Alianza País, cuando la primera vez nos desconocieron esos derechos con argumentos que realmente son insostenibles, dijimos, vamos a seguir y vamos a seguir, porque ni los señores del Congreso, ni los señores de los partidos políticos más, por encima del 5%, estén en la oposición o estén en el gobierno, ni los señores de la Junta Central Electoral van a impedir que nosotros sigamos participando, que sigamos luchando, que sigamos creyendo que este país es posible, que sigamos trabajando para hacerlo mejor, para hacerlo posible, para hacerlo democrático, para hacerlo justo y bueno para todos y todas las dominicanas. Minú, pero a pesar de que el PRM ya ha pactado en otras ocasiones con el gobierno, pero ahora se dice que hay un grupo de legisladores que estarían dispuestos a negociar su aprobación a la reforma, porque ya tienen incluso un precio a su voto en esa reforma. Yo no lo sé. Yo viví pero lo que fueron... ¿Usted denunció una vez algo parecido? No, yo lo denuncié ahí, en el propio Congreso, porque yo fui testigo, yo lo viví, yo escuché las ofertas viniendo de esos mismos personajes que ahora están diciendo que la Constitución no dice lo que dice. Entonces, yo lo viví, ahora yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí, yo no puedo dar fe de eso, pero yo tengo derecho a sospechar que claro, evidentemente lo están haciendo por una razón muy sencilla. Es decir, no cuentan con los votos y por lo tanto tendrán que hacer lo mal hecho para conseguirlos y no tienen absolutamente ningún impedimento de carácter moral, de decencia, para que les impida hacerlo. O sea, ¿usted cree que la reforma solo es posible a través del soborno? Bueno, ¿cómo es posible si no cuentan con los votos? A ver, dime. O sea, y se supone que esos votos son de la oposición.
¿O vamos a suponer que es que... Bueno, Luis Abinader dijo que no, que el PRM no apoyaría jamás una modificación a la Constitución para quitar ese transitorio, ¿verdad? Pero ya en un anuncio de ese tipo, ya despierta sospecha, porque ¿por qué hay que hacer ese anuncio? ¿Por qué hay que hacer, además, acompañarlo de la amenaza de que van a ser expulsados? Sí. Si no hay peligro, ¿cómo tú vas a decir que van a ser expulsados si no hay ningún tipo de peligro? Yo quisiera que me explicaran eso. Minú, viene ahora una etapa que, como acaba usted de anunciar, a mí me sorprende, o sea, en el día de ayer a ustedes le volvieron a reiterar que no tendrán derecho los partidos que empiezan ahora. Dos cosas. Ajá. Uno, que los partidos de nuevo reconocimiento no tienen derecho a participar aliados en la primera elección en la que participen. Y reiteran eso a pesar de que la ley electoral de alguna manera deroga esa disposición de la ley 3318. Claro, pero además es discriminatorio, se supone que un partido nuevo necesita. Y lo otro que están argumentando es que en la ley electoral no se contempla la figura de la coalición o de las alianzas para las primarias. Oye, ¿con qué argumento? Con el argumento de que eso sería que otros partidos interfieran en la elección de los candidatos. Pero resulta que las primarias, tal y como han sido en la locura de diseño de primarias que hicieron esos partidos, tanto el PLD como el PRM, el Partido Reformista y el PRD, en ese diseño que hicieron, las primarias son también abiertas. ¿Y qué significa que sean abiertas? Que todo el mundo puede participar en la elección de esos candidatos. Por lo tanto, ese argumento entra absolutamente en contradicción con el espíritu de las primarias que se ha aprobado en esa ley, digamos, ¿no? Pero bueno, el papel aguanta todo, aguanta los abusos de poder, caso de Opción y Democrática, aguanta también que se cumplan órdenes. Minú, ahora se habla de 30 millones de pesos y una jipeta. ¿Cuánto fue que se pagó la otra vez? No sé, depende, porque ahí había gente que sabía vender mejor que otra. Sí, todo y lo hicieron. De los legisladores y su experiencia de negociante. Hay algunos que tienen experiencia negociando y están algunos ahí todavía. Y por eso es que hay que cambiar ese Congreso. O sea, por eso es tan urgente, por eso es tan importante que llevemos adelante un proceso de unidad, que constituyamos una tercera fuerza política en la República Dominicana, que sea capaz de decirle a este país que es posible un mejor futuro, que es posible que la gente decente que existe en este país, que es mayoría, llegue a los puestos de representación y actúe como verdaderos representantes de los intereses del pueblo, no de los suyos particulares. Por eso estamos insistiendo, por eso estamos trabajando y por eso no nos vamos a cansar. Minú, quiero decir entonces que Opción Democrática, que había hecho una alianza con Alianza País, ¿cómo se va a manejar? No había hecho. Bueno, por ustedes... Tenemos una alianza y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Las acciones jurídicas que tengamos que hacer, las vamos a hacer, pero no nos vamos a parar a esperar los resultados de esas acciones jurídicas. Este es un momento que requiere de sacrificios mayores y que requiere de audacias mayores, requiere de atrevernos, requiere de decirle a este país que aquí hay gente dispuesta a defenderlo, a defender la democracia, la posibilidad de construirla, y que aquí hay gente comprometida con un futuro distinto al que vivimos hoy. Bueno, agradecemos infinitamente la presencia de Minú Tavares Mirabal en el día de hoy. Hay políticos comprometidos, ¿verdad? Y eso lo tenemos ya por experiencia. Minú siempre ha estado comprometida. Siempre, o sea, siempre ha sido coherente en sus posiciones. Y no ha sido solamente este momento. Nosotros que recibimos tantos amigos aquí,
unos que hoy dicen una cosa, mañana dicen Sí. exactamente todo lo contrario. En todo el tiempo que hemos conversado con Minú Tavares Mirabal, ella ha tenido una posición bastante clara sobre la política, sobre el compromiso de los políticos con la nación. Y qué bueno que contamos todavía con políticos de esa naturaleza, que se sienten comprometidos con su pueblo y que tienen ese espíritu de seguir luchando, porque todavía hay mucho por hacer en esta república. A ustedes, amigos, gracias por el favor de seguirnos. Faltan 5 días para que se termine marzo, todavía Danilo puede hablar. Entonces vamos a ver si habla. Así que mañana es miércoles y estamos a 27. El Consejo Nacional de la Magistratura ha adelantado la evaluación, no se ha dado una explicación lógica de por qué, pero bueno, otra cosa que vivir. Pásenla bien y será hasta mañana, Dios mediante.